Primero que todo, muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Felipe Ramos, mi compañero de proyecto de grado es Daniel Esteban Agudelo y pues con la asesoría de Nicolás Cardoso vamos a presentarles nuestro proyecto de grado basado en la asignación de exámenes finales. A grandes rasgos, es una validación del acercamiento de este problema de asignación de exámenes finales mediante Constraint Programming, haciendo uso de la librería de Oscar. Hacemos una evaluación de la descomposición y búsqueda en paralelo para grandes conjuntos de datos como lo representa este problema. Entonces, de una manera más particular, tenemos el problema de asignar los exámenes finales, es un problema que nos es conocido a todos, siguiendo una serie de restricciones que vamos a hablar más adelante. Lo que busca la universidad a partir de este problema es maximizar la satisfacción de los estudiantes en torno a maximizar el tiempo para la preparación de cada examen, tener un máximo de exámenes por día para cada estudiante, un mínimo de tiempo entre los exámenes que se presentan por día para cada estudiante. Y cabe resaltar que estamos ante un problema que tiene un conjunto de datos grandes. Tenemos más de 1000 secciones que tenemos que asignar, más de 10.000 estudiantes de pregrado en estas secciones, más de 200 salones, 13 horas al día para el periodo de exámenes finales. Y... qué pena, no. Ok, vale, voy a intentar hablar más fuerte. 13 horas al día para el periodo de exámenes finales y 9 días de exámenes en total. Eh, bien, podemos ver que naturalmente este problema se puede ver como un problema de optimización orientado a restricciones. Tenemos variables y sus dominios, que es la asignación de cada uno de los exámenes, restricciones, una función objetivo, que es lo que queremos maximizar la satisfacción de los estudiantes, y pues queremos encontrar la búsqueda de una solución. Afortunadamente hay todo un paradigma de programación alrededor de esto, que es Constraint Programming, y vamos a utilizar el solver Oscar dentro de Scala para solucionar este problema, un problema de Constraint Optimization Problem. En cuanto a las variables, ¿cuáles son las variables? Como les mencionaba, queremos asignar para cada sección un salón, un día y una hora de ese día, pero sin embargo podemos codificar esto en un simple valor entero. Para eso dividamos los días de examen en periodos de tiempo iguales, enumeremos esos periodos de tiempo de 0 en adelante. Cabe resaltar que el último periodo de un día y el primero del siguiente son consecutivos para la continuidad de estos valores, y enumeramos los salones de 0 en adelante. A partir de eso podemos definir una matriz de asignación, que son los posibles valores que se le puede asignar a una variable. Entonces supongamos que tenemos 5 periodos de 7 a 9 de la mañana, supongamos que eso es todo el periodo que necesita de exámenes finales, tenemos 4 salones enumerados del 0 al 3, y a partir de eso tenemos estos 20 diferentes valores que codifican las diferentes asignaciones posibles. A partir de esto, si una variable es asignada, por ejemplo, con el valor 5, quiere decir que el examen comienza a las 7:30 en el salón 1. ¿Cuáles son las variables? Como les acabo de mencionar, una casilla de la matriz representa el primer periodo de tiempo de un examen. Y todo examen podemos ver que se puede definir a partir del primer periodo de tiempo y de la cantidad de periodos de tiempo que se necesitan. Entonces, una variable que es la asignación de una sección termina siendo la asignación del primer periodo de un examen, y eso es suficiente para asignar el examen completo. En cuanto al dominio, podemos ver que algunos valores posibles para asignar se pueden reducir a partir de las restricciones de un examen. Por ejemplo, si se necesitan que en un salón quepan 50 personas y un salón solo le caben 40 personas, se empieza a restringir el dominio de las variables. Y de igual forma, no todos los periodos de tiempo funcionan, ya que se necesita que el examen termine el mismo día. En cuanto a las restricciones, tenemos restricciones que son naturales, elementales. Por ejemplo, para cada par de secciones no pueden asignarse estas dos al mismo salón, en el mismo salón al mismo tiempo. De igual manera, si un estudiante está viendo dos exámenes, esos dos exámenes no pueden tener intersección temporal, no pueden estar al mismo tiempo. Un estudiante no se puede partir a la mitad y ver los dos exámenes simultáneamente. Adicionalmente, podemos ver que hay restricciones que ayudan a los estudiantes, como que un estudiante no pueda tener más de X exámenes en un día. Para ver esto, simplemente tomemos un conjunto de X más 1 exámenes. Alguno de estos va a tener que tener un día diferente. Adicionalmente, tenemos que un estudiante no puede tener menos de Y minutos entre dos exámenes. Para eso utilizamos un par de predicados que, dado los anteriores constraints, nos garantizan que dos exámenes no van a pasar simultáneamente, y lo que miran esos dos predicados es los dos casos en los que un examen pasa antes que el otro, y simplemente miden la distancia entre el tiempo final y el tiempo inicial de cada examen. Perfecto. Con respecto a la implementación, lo que queremos entonces es, voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden confirmar si ya la están viendo? Sí. Perfecto, listo. Entonces, tenemos tres fases de implementación. La primera implementación es con Oscar CP, la librería básica de Oscar. Es un solver totalmente secuencial. Aquí tuvimos que parsear los datos que nos daba la universidad, que eran las variables, e implementar las restricciones como lo exigía el modelo, y empezamos a probar con algoritmos y heurísticas de búsqueda. Cuando tuvimos algoritmos y heurísticas de búsqueda satisfactorios, pasamos a la siguiente fase, que fue otro módulo de la librería llamado Oscar Modeling, que implementaba una búsqueda en paralelo.
Entonces aquí tuvimos que refactorizar el código hacia el nuevo módulo y empezar a probar con estrategias de descomponer el problema grande en problemas pequeños que se puedan resolver en paralelo. Finalmente, al tener una buena estrategia de descomposición, lo que pasamos a hacer fue optimizar ese solver de Oscar Modeling para añadirle no solo la búsqueda en paralelo, sino la descomposición en paralelo. Es una estrategia, la que implementamos fue basada en una estrategia que tenía Regional en 2014, un autor que usamos, y aquí empezamos a probar con los parámetros de la descomposición. Entonces, cada set de parámetros lo íbamos comparando en desempeño y también comparamos con el desempeño de Oscar Model. Siguiendo, entonces, la primera fase, Oscar CP, la básica, implementamos el modelo y empezamos con los algoritmos y heurísticas de búsqueda. Los problemas aquí se representan como árboles linearios, donde yo en cada nivel evalúo una variable y de cada nodo me está saliendo tantos números de valores posibles para la variable, ese número de hijos tengo. Entonces, las posibles soluciones están en las hojas, cuando yo ya asigno todas las variables. En el peor de los casos, la búsqueda es exponencial, y ya les voy a mostrar por qué en este caso con set de datos grandes es gravísimo. Y el mejor algoritmo de búsqueda que encontramos entonces, porque pues era necesario, fue Conflict Ordering Search. Aquí podemos ver la magnitud del problema. Nosotros tenemos 9 días y periodos de media hora. Si tenemos 13 horas, tendríamos 26 periodos en un día. Eso quiere decir que tenemos 234 periodos y 200 salones. Y entonces tendríamos que hacer eso, elevarlo a la 1000, en el peor de los casos, pues para todas las secciones. Entonces es evidente que necesitamos una buena estrategia. Y la estrategia aquí es utilizar Conflict Ordering Search. Los autores que la implementaron en Oscar nos dan un ejemplo bastante claro en el que yo tengo unas variables aquí, en este caso blancas, que generan muy pocos conflictos, no tienen constraints, y unas variables negras que tienen bastantes constraints. Aquí lo que es evidente es que cuando llegue a las variables negras voy a generar la mayor cantidad de conflictos porque tengo más constraints. Entonces, si no utilizara Conflict Ordering, tendría yo que recorrer todo el árbol, que ya vemos que es insostenible. En cambio, con Conflict Ordering lo que podemos hacer es irnos en profundidad y cuando empecemos a encontrar conflictos por los constraints que causan las variables, cuando yo haga backtracking, lo que quiero hacer es no volver a escoger una variable que sé que no me sirve, sino más bien una que cause más conflictos. Yo voy llevando el registro de los conflictos y uso esa para saber que aquí voy a poder descartar primero que si escogiera una variable con menos conflictos. Lo mismo pasa en la siguiente iteración del backtracking y por eso voy a tener que recorrer muchas menos partes del árbol. La siguiente, entonces, ya teniendo ese algoritmo, fue implementar Oscar Modeling con la búsqueda en paralelo. Lo que queremos entonces es descomponer el problema en subproblemas más grandes, más pequeños, perdón, para que los threads disponibles lo resuelvan. Entonces, estos subproblemas tienen que ser disjuntos para que no se repita el procesamiento. No pueden ser triviales para que se aproveche el thread y también tienen que ser válidos, es decir, consistentes, o sea, que de la descomposición no salgan de una vez inconsistentes, por lo mismo, para no desperdiciar el thread. Y entonces nos preguntamos en cuántos problemas queremos descomponer el problema más grande. Vemos que sí, es evidente que si descomponemos en muchos más subproblemas, cada subproblema va a ser más pequeño, vamos a ver que es más balanceado y entonces es más fácil de resolver. Entonces, ¿qué hicimos para resolverlo? Escogimos una estrategia ya implementada en Oscar, llamada Cartesian Product Iterative Refinement, en la que simplemente seguimos este pseudocódigo, que es muy fácil de explicar. Tenemos un problema grande, tenemos una función que para cada subproblema nos puede generar los nodos hijos, y tenemos un número deseado de subproblemas. Entonces, vamos a tener una cola de prioridad en la que almacenamos la prioridad, es el tamaño del subproblema, inicialmente está vacía. Lo que hacemos es poner el subproblema en la cola, el problema grande en la cola, y entonces vamos a iterar hasta que la cola tenga un tamaño que supere el número de subproblemas deseados. Lo que hacemos es sacar el subproblema, generarle los hijos, y cada uno de esos hijos es un subproblema más pequeño que vamos a poner en la cola, y entonces en la siguiente iteración se va a descomponer el problema más grande que esté en la cola. Finalmente, pues ordenamos por una prioridad. Entonces, ¿qué pasa? Ya teniendo esa descomposición, lo que quisimos fue optimizarlo. Como les dije, pues como que queremos descomponer muchos más subproblemas para que sea más fácil la búsqueda, queremos descomponer en paralelo porque se volvía un cuello de botella la descomposición. Entonces, nuestra estrategia
está basada en la estrategia propuesta por Rejean y saca provecho de la estrategia de la cola de prioridad. Entonces pretendemos utilizar la misma descomposición, pero con cada uno de los threads, en 4 pasos. Si tenemos n threads, lo que queremos es generar n problemas secuencialmente. Sabemos que n es un número pequeño, entonces es algo barato y eficiente de hacer secuencialmente. Después tenemos un pool de threads y a cada problema, a cada thread le vamos a asignar un subproblema de la cola resultante del paso anterior. Y los threads trabajan en paralelo, siguiendo la misma estrategia secuencial. Y después cada uno nos devuelve una cola, podemos unir esas colas resultantes y seguir con el algoritmo original como si fuera la cola resultante del paso 1. Entonces, listo. Ahora veamos cómo son los resultados pues de hacer esta optimización. Bien, entonces, en cuanto a resultados, podemos ver que cuando paralelizamos la descomposición en 8 cores hay una reducción sustancial del tiempo que se utiliza para descomponer. De igual forma, cuando aumentamos el número de cores a 16 cores, vemos que la brecha es aún más grande, que el speedup se incrementa mucho más. Naturalmente, el algoritmo secuencial sigue un tiempo similar, mientras que el de descomposición en paralelo reduce su tiempo de descomposición. Sin embargo, paralelizar la descomposición como lo estamos haciendo tiene sus contras. Replicar eso, porque replicar modelos en Oscar no es sencillo. Un modelo es el objeto más grande que tiene Oscar, en el cual están las variables, los dominios, las restricciones, y usualmente tiene un tamaño muy grande y mucho más en este caso de un conjunto de datos muy grande. De esa manera, cada uno de los threads tiene que tener una réplica del modelo para poder trabajar y hacer la descomposición, y esto eleva el costo en memoria de sobremanera. Sin embargo, pues como les estoy comentando, para mejorar el desempeño, las principales necesidades se basan en infraestructura. Podemos ver que la búsqueda se degrada cuando tenemos una cota de memoria. Cuando tenemos 8 cores, el tiempo total de búsqueda fue 4100 segundos en un dataset parcial de los datos de la universidad de los exámenes finales, que involucra el 44% de los estudiantes y un tercio de los cursos. Cuando aumentamos a 16 cores se reduce efectivamente el tiempo, pero si mantenemos la misma cota en memoria cuando tenemos 32 cores, el tiempo se incrementa de gran manera. Esto pasa porque cuando estamos trabajando sobre escala, hacemos uso de la máquina virtual de Java. Cuando hay esa restricción de memoria, el garbage collector tiene que utilizarse mucho más frecuentemente y se pierde la capacidad de uso de la CPU. Por tanto, pues se demora mucho más la búsqueda y no se puede utilizar toda la capacidad de la CPU. Igual con el caso de 64 cores, la frecuencia del uso del garbage collector es incluso mayor. Y en este caso sucedió que como no se modificó la cota del heap, llegamos a un out of memory error. De igual forma se ve como el uso de la CPU es mucho más variado y se pierde la capacidad de rendimiento. Como conclusión, paralelizar la descomposición funciona. Hay un mejor desempeño cuando se eleva el número de threads. Hay un speed up superlineal. Se pueden generar subproblemas mucho más balanceados cuando se hace una descomposición en paralelo. Sin embargo, los contras son que hay una mayor demanda de memoria. La replicación de modelos, como les mencionaba en Oscar, es costosa. Y finalmente tenemos como trabajo a futuro realizar una evaluación mucho más minuciosa del problema en general, una evaluación mucho más completa, evaluando muchos más algoritmos de búsqueda. Conflict Order Search es la mejor búsqueda en Oscar, pero no es la mejor en general. De igual forma, aumentar la capacidad de las máquinas a usar para poder utilizar un dataset mucho más grande de los exámenes finales de la universidad y modificar los constraints para adaptarlos y volverlos mucho más adaptados al solver de Oscar. Esto haría que el modelo sea mucho menor en tamaño, pero restringiría el uso exclusivamente a Oscar y no dejaríamos los constraints tan generales como ya están. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias. Entonces abrimos el espacio para preguntas. Rodrigo. Bueno, tengo una pregunta sobre la exhaustividad de la búsqueda. ¿Ustedes pretenden pasar por todo el espacio? No, justamente lo que queremos con el algoritmo es no tener que pasar por todo el espacio porque sería insostenible dado la O gran sea, cantidad de nodos que hay. definitivamente no se está buscando necesariamente un óptimo, sino algo satisfactorio, ¿cierto? Sí, sí, la idea, como funciona Oscar, es que yo voy buscando soluciones y cada vez que encuentro una solución, pues No, miro pero si es es que, mejor que la anterior con perdona, respecto a la función. cada vez que encuentre una solución,
la solución puede que no lo sea, porque no se está buscando, ya, no se está diciendo un óptimo, sino una solución sería algo aproximado en algún sentido. Sí, sí, perfecto. Y se compara con cada solución anterior para ver si es mejor con respecto a la función De objetivo. acuerdo. Entonces, pero entonces en algún momento, digamos, el árbol se declara explorado y entonces se para, ¿cierto? Sí, O sí, sea, cuando perfectamente se puede le pasar. agota uno todo. Es posible que la heurística que encuentre la que maximiza conflictos y esto, precisamente en algún momento pierda una solución que era importante, ¿cierto? Sí, sí es posible, aunque en realidad lo que se hace es cuando yo voy a escoger cuál es la siguiente variable que voy a evaluar como siguiente nivel en el árbol, bueno, yo escojo la que tiene más conflictos porque sé que es la que con mayor probabilidad o sea, con la que voy a conseguir que o sea, como que no encuentre solución en esa rama, de tal manera que la pueda descartar. Pero cuando la descarto, sí es con razón. Quiere decir que cuando yo encontré ciertos valores de la variable que por constraints no eran consistentes, entonces ya todo lo que sigue en adelante en el árbol, en realidad no iba a ser parte de la solución. Entonces no De estoy acuerdo. descartando pues, soluciones válidas. Y algo más sobre el paralelismo, pues en este caso, lo paralelo es que pues, se busca digamos, en subárboles que son disyuntos en cuanto al problema, ¿no? Digamos que cuadran los problemas de la gente de filosofía por un lado y la gente de ingeniería por otro. Entonces no va a haber problemas ahí. Eso más o menos es lo que pasa. En realidad lo que pasa es que yo puedo, o sea, como cada variable es la asignación de un examen, yo puedo decir que un subárbol puede ser como asigne este examen en estas asignaciones, intente por allá, y asigne este examen en las otras asignaciones restantes, y cada uno de esos es disjunto, pero estaría asignando, o sea, sería con el mismo examen. ¿Sí me hago Pero entender? claro, pero no tiene, a ver, si estamos hablando de un curso de ciclo básico, pues ahí está toda la universidad, pero no se sabe a priori cierto clustering que habría que votar. Por ejemplo, eh, los cursos de fin de carrera son de la carrera. Entonces esos se chocan menos y la gente que está haciendo esos cursos se choca menos que la gente que está haciendo. Sí, perfecto. En este momento sí, no estamos evaluando eso como preprocesamiento, como para darle una heurística más favorecedora, en este caso, al árbol, es verdad. Uh-huh. Bueno, y sobre el paralelismo, yo creo que las notaciones sobre el speed up y lo que pasa con los cosas al final son cuestiones propias de la plataforma que usaron. Si uno usara paralelismo en máquinas diferentes o como grid o alguna cosa de esas, seguramente no, pues, se demoraría más en llegar a esos problemas. O sea, sus observaciones dependen de la plataforma. Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo, depende, es completamente restringido a la plataforma. Ok, eso era todo. Gracias. Vale, y a usted, Rodrigo, gracias. Gracias. David, ¿tiene una pregunta? Sí, sí, una preguntita. Sí. Digamos, ¿qué tanto puede afectar positivamente o negativamente el algoritmo agregar otras restricciones del estilo, por ejemplo, que ciertas clases necesiten unos salones con computadores, por ejemplo? Sí, digamos, eso actualmente se tiene en cuenta. El uso de salas de cómputo ya restringe el dominio posible. Digamos que en términos de constraint, de restricciones, eh, no mucho, porque pues lo que estamos haciendo es un preprocesamiento de los posibles valores que podría tener cada variable en cuanto a la asignación, que es lo que mostrábamos de las restricciones del dominio. Sin embargo, viéndolo desde el lado de los constraints, y si quisiera colocarlo como un constraint, tendría un impacto en el sentido de que los modelos se harían cada vez más pesados, serían cada vez más grandes los modelos, y la verdad la replicación de modelos, como le decía, no es lo mejor en Oscar. Vale, gracias. Vale. Listo. Jorge. Bien, listo, gracias Juan y Daniel. Tengo tres preguntas. Una es, no me quedó claro cuál es la función objetivo. Digamos que la definición inicial del problema es si se pueden hacer los exámenes finales o no, ¿cierto? Digamos que
casi que uno pensaría a priori que cualquier organización que respete las restricciones funcionaría. Entonces no me quedó claro cuál es la función objetivo y en particular, pues, cómo hacen entonces para, o sea, si encuentran más de una solución como para hacerles un ranking, o sea, que utilizan. El, respecto al tema de memoria, no me quedó claro en qué se va la memoria si hacen paralelismo, porque yo pensaría que o sea, los datos iniciales, o sea, las restricciones no hay que hacerles nada. Entonces uno pensaría que los tres deberían poder, no debería ser muy difícil compartir la memoria, al menos de todo lo que es modelo, restricciones y todo. Entonces no me quedó claro en qué es lo que hace que suba, qué es lo que hace exactamente que suba la memoria cuando paralelizan. Y la tercera, y si lo corren sin paralelismo, ¿cuánto se demora? Listo, vale. Vamos por partes. En cuanto a la primera pregunta, si mal no recuerdo, es respecto a la función objetivo, Sin ¿cierto? objetivo, sí. Listo. En cuanto a lo de la función objetivo, estamos mirando la satisfacción de un estudiante como el tiempo que tiene entre exámenes, bien sea del mismo día o de días distintos. Eso pues con el fin de que cada estudiante tenga más tiempo para preparar sus exámenes. Em, es la forma que estamos utilizando para rankear. Utilizamos un dataset que incluye exámenes del Departamento de Ingeniería de Sistemas, de Física y de Matemáticas em, para hacer este análisis. Em, y pues bueno, respecto a cómo intentar darle una mejor solución a la función objetivo, lo que utilizamos es una heurística que utiliza valores aleatorios de tal manera que fuera bien espaciada la solución de los estudiantes e intentar que haya una mayor chance de que este tiempo entre estudiantes sea cada vez mayor. Es como una alternativa que vimos en la heurística, escoger un valor de una variable para, para que fuera más como a favor del estudiante. Sin embargo, se podrían seleccionar otro tipo de heurísticas, como por ejemplo utilizar un valor mínimo, pero esto es un poco contraproducente para los estudiantes porque aunque haya 9 días, vimos que la tendencia con este dataset era utilizar el menor número de días posibles y el menor número de salones, que aunque utilizar el menor número de salones es bueno para la universidad, no es tan bueno para los estudiantes utilizar el menor número de días. En cuanto a la pregunta de memoria, lo que pasa es que para que cada thread pueda analizar cada subproblema y generar subproblemas consistentes, tiene que tener acceso a los constraints y a las restricciones que tiene el modelo, al igual que al estado actual de las variables, en el caso en el que después de que se analice una variable con un constraint, se pueda reducir el dominio. Entonces, esto genera que se tenga que tener una réplica de ese modelo para cada uno de los threads. Y digamos, en el caso de Isis Fisimate, un modelo pesaba más o menos como unas 2 gigas. Y, en este caso, pues utilizar, por ejemplo, 32 cores eleva mucho el uso de memoria. Podemos ver aquí en la gráfica, un momento, del, del heap. Este pico que está acá representa el uso de memoria durante la descomposición y después durante la búsqueda hay que tener un estado completo de los subárboles y de las variables en ese momento y guardar esos estados en verdad utiliza mucho memoria. Ahí es ahí donde se va más la memoria. Podemos ver aquí cómo el garbage collector tiene que actuar y reducir el tamaño del heap cada vez que se alcanza el límite en 200 GB. Y la tercera pregunta era, qué pena, no la recuerdo. Y si no Era el paraleliza, ¿cuánto tiempo. se demora? Ah, si no paralelizamos. Bueno, intentamos correr Isis Fisimate. De hecho, también el dataset completo de la universidad sin paralelizar y no terminó. Sí, ¿4 veces? dejamos corriendo el problema más de 2 días y no terminaba. Entonces, Y lo que esto hicimos es, fue sí, esto ya es, pues matar la máquina porque nos estaba consumiendo los créditos. sí, sí, no, y esto es Vale. completamente desfavorable comparado con la solución que tiene actualmente la universidad para asignar exámenes finales. No, estoy seguro que el ingeniero de asignación no soportaría tener que esperar tanto tiempo. Ya que lo mencionas, y pues viendo que no hay más preguntas, me tomo la libertad de hacer otra. Y, Sí, y averiguaron qué usa la universidad y cómo funciona y en cuánto Sí, resuelve. sí. lo que usa es un software que tiene, bueno, que para buscar tiene un sistema distribuido con máquinas bastante poderosas y entrega soluciones en 5 minutos más o menos, de tal manera que la persona que asigna puede iterar sobre las soluciones a su conveniencia, digamos, asignando primero, por ejemplo, no sé, los salones, las clases con mucha gente, como los cálculos, físicas, hacer cosas arbitrarias, como no, como yo sé que mucha gente de cálculo diferencial y física 1, entonces vamos a dejar esos separados y ese tipo de cosas. Digamos que Que es el es lo que preprocesamiento se... exacto, que es el preprocesamiento que de alguna forma hablaba Rodrigo sobre los cursos de las clases mucho más específicos, los que se comparten y niveles que son partes del preprocesamiento que también se podrían explorar mucho más.
Vale, gracias.